Bueno, ¿cómo están? En este video les quería contar un poco sobre la tradición lírica, la tradición poética de la que parten los autores de la gauchesca para escribir sus versos. Esta tradición de la que los autores toman algunos elementos es el romancero español, lo que se llama el romancero español, que vendría a ser el conjunto de los romances españoles, se llama así a los poemas que tienen características comunes, tienen un origen común que se remonta a la Edad Media del Imperio Español, en el que, bueno, es una sociedad en la que la palabra, el conocimiento, las noticias, lo que se dice oralmente, porque imagínense que si hablábamos de que en el siglo XIX en las Provincias Unidas la mayoría de la población era analfabeta, en la Edad Media mucho más. Entonces la base de la composición de estos poemas que después los autores de la gauchesca van a utilizar es una sociedad que transmite los saberes, transmite en general oralmente, y existía esta figura de los juglares, que eran personas que iban viajando de castillo en castillo, después por las plazas o los mercados, y cantaban o recitaban, cantaban acompañados de algún instrumento quizás, o recitaban composiciones en las que contaban las novedades de los fuertes, cómo iban saliendo las batallas, batallas también pasadas en las que había algún héroe que hacía alguna hazaña. También había otras composiciones que eran totalmente ficticias para, digamos, divertir, y en otras se hacía referencia a episodios de la Biblia. También tienen en general la característica estructural de amalgamar lo que sería la narración, el diálogo y la lírica, digamos, ¿no? El poema. Vieron que nosotros trabajamos los géneros, no sé si ustedes lo han visto, lo charlamos un poco. La división de los géneros literarios en narración, ¿no? Hay un narrador que cuenta sucesos en el tiempo, el diálogo, por otro lado, o sea, el teatro, por otro lado, que sería un texto dialógico en el que dos personajes hablan, y la lírica, que son textos organizados en verso, con sus propias estrategias más musicales. O todo esto en los romances españoles está como funcionando a la vez, y entonces hay muchos en los que hay dos personajes que se encuentran y uno le pregunta al otro algo y a partir de ahí uno narra determinada situación, o hay narración, o hay diálogo. Estos poemas fueron tomando forma a lo largo de los años, de los siglos en realidad, porque llegan hasta la actualidad de la cultura española. Fueron tomando forma en base a la funcionalidad de poder ser recordados y reproducidos oralmente, porque estamos hablando de la oralidad como forma de comunicar. Entonces, la cantidad de versos que tienen, la rima, que apelen a la poesía, todo esto responde a los mecanismos que fueron utilizando y que fueron como puliendo para poder, en la búsqueda de esto, de poder recordar los poemas, de que la gente les preste atención y pueda seguir el devenir de los poemas, y después quizás los reproduzca, los pueda cantar. Entonces todo esto digamos, les sirve a los poetas de la gauchesca, porque también se van a dirigir a un público analfabeto, que a través de la palabra, y entonces toman estos elementos. Y la estructura formal en la que vinieron los romances, que después toman los autores de la gauchesca, son versos octosílabos en su mayoría. Hay algunos romances que tienen versos de 6 sílabas y otros 7, pero en general tienen 8 sílabas cada verso, lo que nosotros en la escritura vemos como renglones, pero que en la oralidad son frases.
versos octosílabos que riman de manera asonante, es decir, las terminaciones coinciden pero solo las vocales, no las consonantes. En los versos pares, la rima asonante es en los versos pares, es decir, que rima, por ejemplo, en una estrofa de 4 versos, el segundo con el cuarto verso. En el caso de los diálogos, que no hay división de estrofas, sino que el conjunto de versos está dado por cuando habla un personaje, cuando habla otro, digamos la lógica dialógica. En el caso de los diálogos, rima el segundo con el cuarto con el sexto con el octavo, y no importa tanto lo que pase en los impares. Esto tiene que ver con que en un principio los versos, las frases eran más largas, tenían 16 sílabas, entonces rimaban todas, y también con una cuestión musical de que si pensamos en las estrofas tenemos que hacer el esfuerzo de no pensar en que, bueno, nosotros identificamos las estrofas de manera visual, el conjunto de versos que están separados por un espacio de otro conjunto de versos, a eso lo llamamos estrofa, digamos. Eso corresponde al mundo de la escritura. Tenemos que pensar esto sonoramente y entonces musicalmente se piensan las estrofas como una frase de pregunta o de planteo y una frase de respuesta. La frase de pregunta abarcaría los 2 primeros versos y en el caso de los romances, ¿no?, de esta estructura, y la de respuesta los 2 segundos. Entonces importa la terminación de cada una de esas frases, no lo que pasa en el medio, que sería el primero y el tercer verso. Bueno, bien, entonces tenemos versos octosílabos con rima sonante en los versos pares, situaciones dialógicas y narrativas, y temas de tipo exaltación de los resultados de las batallas y de las hazañas de los héroes de esas batallas, entre otros temas, pero estos son los elementos que los autores de la poesía gauchesca van a tomar de esta tradición española para sus versos, porque les sirven justamente porque, como les decía, su forma es funcional a una comunicación oral, ¿sí?, en un público analfabeto. Me resulta un poco chocante lo de analfabeto, como pensémoslo, que se comunican y que se transmiten los saberes a través de la oralidad, más que analfabeto, ¿sí?, que no utilizan la escritura como forma de transmisión de saberes. Y fíjense qué interesante el movimiento. Pensemos en el cielito patriótico que compuso un gaucho para cantar la acción de Maipú. La acción de Maipú es una batalla en la que le ganan al ejército español en estas luchas por la independencia del Imperio Español. Entonces hay una ideología una ideología que es como nueva en ese momento, ¿no?, de crítica a ese imperio, de libertad de ese imperio, de poder independizarse y ser una patria nueva, y después en lo que son los diálogos y ya en la historia de Pancho Lugares y demás, de crítica social a los gobernantes y demás, toda esa ideología vendría a ser lo innovador, pero para decir eso que se quiere decir, se apela, se utiliza una forma, una estructura formal que proviene justamente de la cultura de la que se están despegando en ese momento. Pensemos en el cielito patriótico sobre todo, porque después lo otro ya no se canta a España, ya como decíamos, los enemigos ya no son los españoles, sino que quizás son los mismos gobernantes que tratan mal a los gauchos, que se pelean entre sí, disputan, bueno. Pensemos en el cielito, se canta y se provoca al rey Fernando en algunos de los versos del cielito, que es el rey de España, pero con la estructura métrica y algunos elementos formales propios del romancero español, que es propio de la cultura española. Esto es un movimiento interesante, forma parte de las estrategias discursivas de los autores de este género, que es la gauchesca, y tiene que ver con que en ese momento la tradición oral que quizás les hubiera servido era la tradición de los pueblos originarios, o sea, en ese momento digo, en la época de la independencia, siglo XVIII, siglo XIX, en las Provincias Unidas, no existía una tradición oral a la que los criollos
pudieran acceder. ¿Por qué? Porque la tradición que había era la de los pueblos originarios y los indios estaban afuera de la patria que se estaba construyendo. De hecho, esto de la Guardia del Monte, que es de donde viene Chano, es una guardia en la frontera con los indios, ¿sí? Donde el ejército de los gauchos defendía como el límite entre la tierra de los indios y la tierra de la patria, ¿no? Las Provincias Unidas. Entonces se apela a otra tradición, que es la española. Entonces esto es interesante, sucede mucho en lo que son los pueblos de Latinoamérica en general, pero bueno, sobre todo esa época de las independencias y de construcción de los estados, ¿sí? Estados en los que los pueblos originarios quedan afuera. De todas maneras, esto ya lo vamos a profundizar un poco más. Me interesaba que puedan entender y que podamos recuperar un poquito la estructura formal de los versos para la actividad que les voy a proponer. Porque, bueno, les decía, esta estrategia discursiva de apelar a una forma para decir algo, una forma propia de la oralidad para decir algo, es una. También otra de las estrategias que utilizan los autores de la gauchesca es la de apropiarse de la lengua del sector social al que se van a dirigir. Incluso los personajes que hablan en los poemas son gauchos y entonces hablan con el vocabulario propio de los gauchos. Otra de las formas de llegar al público al que quieren llegar. Y mi propuesta de actividad, les muestro ahora un poema que escribió Oscar Fariña que se llama El Guacho Martín Fierro, haciendo referencia al gaucho Martín Fierro, en el que cambia el lenguaje y el vocabulario gauchesco por expresiones y un vocabulario tumbero. Les leo una estrofita. Yo no soy cheto estudiado, mas si me pongo a rimar no tengo cuándo acabar y me hago viejo cantando. Las cumbias me van brotando como el meo al escabiar. Bueno, a mí me interesa que tomemos, yo les propongo, les va a llegar la consigna escrita, se las voy a adjuntar. Les propongo algunas estrofas de la historia de Pancho Lugares, en la que hace referencia a un día en el que dice, bajé a buscar vicios. Bueno, eso puede significar que fue a un bar, que andaba dando vueltas por el pueblo, lo que ustedes quieran, y que cambiemos, que el personaje deje de ser un gaucho y sea una o un adolescente. Y entonces las palabras que use, el vocabulario que se utilice en esas estrofas, tiene que ser propio del habla de lo que ustedes consideren propio del habla de la juventud, los adolescentes. Si pueden sostener esta estructura formal, como pasa acá en el poema, en el poema que les leí, yo no soy cheto estudiado, más si me pongo a rimar no tengo cuándo acabar y me hago viejo cantando, las cumbias me van brotando como el meo al escabiar, vieron que sostiene los versos octosílabos, la rima, no se da en los versos pares en este caso. Bueno, si pueden sostener la estructura formal que les contaba de versos octosílabos con rima sonante en versos pares, perfecto. Me interesa sobre todo que trabajen con lo del vocabulario, que quede claro que el personaje no es un gaucho sino un adolescente, la escena puede ser cualquiera, pueden cambiar solo algunas palabras y si pueden sostener la estructura formal, genial. Bueno, cualquier cosita me preguntan, les adjunto la consigna escrita, así les queda y nos estamos comunicando.